están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este miércoles 8 de julio del año 2020. Nos da muchísimo gusto poder saludarles y presentar lo más completo de la información en esta jornada junto con mi compañera María René Pérez Jonker. Así que le damos la bienvenida vía remota para conocer lo más completo de las noticias. Buenas noches, María René. Muy buenas noches, Luis. Qué gusto poder estar con ustedes, amigos televidentes, informándoles de todo lo que está pasando en nuestro país y también en el mundo. Pero continuamos ahora con usted para que ampliemos, como siempre, las estadísticas de esta noche. En efecto, María René, vamos a conocerlas y esto es lo primero que tenemos para esta noche. Un total de 624 casos que disminuye de la cantidad y de la proporción que habíamos tenido de cifras de 800, de 700. Hoy podrían ser un poco menos, sin embargo, siguen siendo relativo a la mitad de pruebas, es decir, volvimos a esta cifra de cerca de la mitad de las pruebas dan positivo cuando habíamos tenido una tercera parte. De cualquier manera, se reportan 238 mujeres con el coronavirus y caballeros, estamos hablando de 386. Son las cifras de esta jornada, 624 nuevos casos. También tenemos que reportar los casos activos. Hemos sobrepasado la barrera de los 25.411. Son ya los casos que se han acumulado desde el 13 de marzo pasado y los activos todavía sigue siendo un porcentaje muy alto de 20.638 activos con relación a los 25.000 confirmados. Todavía tenemos un alto número. Así que son las cifras que hoy se dieron a conocer por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a las cuales hay que ponerles sobre todo mucha atención. Más adelante vamos a hablar de otros aspectos que también son relevantes, María René. Muchísimas gracias, Luis. Nos trasladamos ahora al departamento de Jalapa, donde una agente de la Policía Nacional Civil sale contagiada con el nuevo coronavirus de Wuhan. Doctor Carlos Duarte, como subdirector del área de salud en Jalapa. Doctor, se confirma un caso positivo de COVID-19 en una fémina de PNC acá en Jalapa. ¿Qué nos puede informar? El día de ayer, nosotros fuimos informados a través del Seguro Social, ¿verdad? Nosotros sabemos de que prácticamente todas las personas, ¿verdad? Como por ejemplo la Policía Nacional Civil, tienen ellos acceso o son beneficiarios del Seguro Social, ¿verdad? En este caso fue una persona, ¿verdad?, de sexo femenino quien consultó, ¿verdad?, al Seguro Social, dando positivo a COVID-19, ¿verdad? Ya el Ministerio, el Instituto de Seguridad Social, ellos activaron sus protocolos con respecto a estas situaciones, ¿verdad? Por lo que también se decidieron realizar otros hisopados, ¿verdad?, los contactos directos de esta persona para poder ya realizar la investigación, ¿verdad?, y tomar los protocolos correspondientes con ellos. ¿Cuántas personas quedan en cuarentena en la comisaría o subestación 22? Bueno, en este momento nos informó el Seguro Social de que son 5 personas a las que le realizaron el hisopado, ¿verdad? Y ellos son los que prácticamente son los que van a quedar en cuarentena preventiva, ¿verdad? Ya que nos informaron también de que estas personas fueron negativos en este momento, ¿verdad? Pero de igual forma también existe puede existir variación de tiempos, por eso es de que se deben de quedar, ¿verdad?, en cuarentena preventiva. Solo la registra más de 200 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas, de lo cual podemos deducir que ha estado aumentando el nivel de contagio, lo que preocupa a sus autoridades. Autoridades de salud y el alcalde municipal de San Lucas, Tolimán, Jonathan López Pacheco, dieron a conocer en conferencia de prensa 2 casos positivos del nuevo coronavirus y las personas que se encuentran recuperadas. Las personas en cuarentena al momento, activos 17 personas. Han culminado su cuarentena 206 personas. Tenemos 2 casos positivos nuevos. Un caso en el área rural y un caso en el área urbana. Continuamos con los 5 casos ya recuperados. En total se han dado 7 casos positivos residentes en San Lucas, Tolimán. Fuera del municipio se encuentran 5 personas. Recordemos que el Ministerio de Salud no ha puesto cordón sanitario en ninguna comunidad ni colonia del municipio de San Lucas, Tolimán. Nuestras medidas en nuestro municipio no deben disminuir, sino perfeccionarse. Solicitamos la cooperación
y el trabajo en equipo como bien lo hemos venido haciendo. De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, en el departamento de Sololá se han registrado a la fecha 200 casos positivos del nuevo coronavirus. Se le hace un llamado a las personas adultas y a niños de no salir de sus viviendas para no exponerse a esta enfermedad. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. El Ministerio de Salud buscará la adquisición de 120,000 pruebas de antígeno para detectar COVID-19 bajo la modalidad de compra directa. Esto luego que se anulara el proceso de adquisición anterior. Julia Barreda, portavoz del Ministerio de Salud, informó que la adquisición de 120,000 pruebas de antígeno para la detección del COVID-19 será a través de la modalidad de compra directa, pues es permitido por la ley en el marco del estado de calamidad en el que se encuentra Guatemala ante la pandemia del COVID-19. Inicialmente se publicó un evento para adquisición de estas pruebas en el portal Guatecompras. Sin embargo, este fue declarado desierto, ya que la única empresa que presentó su oferta incumplió los requisitos al no presentar la constancia de recepción de muestra. La adquisición de estas pruebas está a cargo de la Unidad Ejecutora 201 del Departamento Administrativo. La vocera indicó que cada hospital o área de salud puede realizar sus compras de pruebas o de otros insumos. Añadió que se tiene un aproximado de 31 pruebas de COVID disponibles en la red nacional. La situación actual, la pandemia del COVID-19 ha llevado a miles de guatemaltecos a hacer uso de los hospitales nacionales y de campaña. La pregunta que queda hoy flotando es, ¿a qué capacidad realmente se encuentran estos centros asistenciales? La cantidad de casos por coronavirus COVID-19 ha provocado que la ocupación del total de camas hospitalarias sea del 95% en los centros asistenciales del país. Actualmente se realizan gestiones para ampliar la cantidad de espacios para pacientes moderados y graves. Los hospitales con más cantidad de pacientes con coronavirus han recibido al menos 40 camas en las últimas horas. En conjunto con el director médico del Hospital Roosevelt se habilitó un área de 45 camas para poder desfogar la emergencia. Hemos habilitado camas a nivel de otros hospitales, como el Hospital San Vicente, el Hospital de Infectología Pediátrica. También hemos contado con el concurso del Hospital de Antigua, en donde se han habilitado ya 45 camas más. Se está haciendo un crecimiento en el número de camas disponibles en este momento en el Parque de la Industria. Un total de 56 camas nuevas con oxígeno. El recurso humano también es prioridad en la atención de pacientes. Sin embargo, en los últimos días han fallecido casi 10 médicos al contagiarse y otro tipo de personal también. Médicos fallecidos, entiendo, al día de ayer eran 9 médicos fallecidos, desgraciadamente. Personal de enfermería, entiendo que son 2 de las que yo tengo la información, 2 personas auxiliares de enfermería. Pero esta es una enfermedad que desgraciadamente, y es mi reconocimiento para los médicos y el personal de enfermería, el personal paramédico, de laboratorio que están en el frente de batalla. Se tienen 10,000 pruebas disponibles a nivel nacional, entre las que se encuentran pruebas de antígeno y PCR. Sin embargo, se espera adquirir 120,000 nuevas pruebas durante los próximos días para continuar con la detección del virus. Y bien, tenemos a continuación la cifra de recuperados en esta jornada según el último registro y el número afortunadamente ha subido. La última jornada registra 143 recuperados, lo cual es positivo. Nos está dando ya un total de 3.718 recuperados comparados con los 24.787 confirmados que van hasta el momento, lo cual estaría rozando por el 14%, poco más o menos, de recuperados. Decíamos que esto debe ir a un mayor ritmo, pero pues lleva un proceso por el aislamiento y el tiempo que una persona debe pasar para poder recuperarse de la enfermedad. De tal manera que en las últimas horas se observan estos 143 recuperados, pues ya haciendo un acumulado de 3.718. María René. Y definitivamente, Luis, esas noticias alentadoras dentro de todo lo que estamos viviendo, y esto va de la mano con la siguiente nota cuando estamos hablando de recuperación, porque integrantes del proyecto Aire USAC elaboraron un nuevo respirador, el cual permitirá la intubación de pacientes que se encuentren en estado grave. El nuevo sistema de apoyo mecanizado fue elaborado durante 3 meses por expertos que integran el voluntariado Aire USAC. El nuevo respirador permitirá intubar a los pacientes con COVID-19 cuyo estado de salud sea crítico.
Se desarrolló bajo un modelo de código abierto de España adaptado a las condiciones guatemaltecas. Este sistema permite controlar 3 parámetros: presión, volumen y frecuencia, y puede sustituir a los ventiladores artificiales. En el momento en que en un hospital ya no tengan el número suficiente de ventiladores digitales, estos pueden venir a suplir, porque en lugar de tener a un enfermero empujando el ambú para sostener la vida de un paciente, este sistema puede proveer tanto de aire, hay una conexión de oxígeno, y junto a eso también hay una serie de filtros antivirales que van a permitir al paciente recibir una cantidad dosificada con una frecuencia constante, a diferencia de las manos, ¿verdad? Las manos varían de aire para sus pulmones. Eso le va a permitir al paciente tener tiempo para poder recuperarse y eventualmente en el hospital consigan un ventilador digital, o eventualmente poderse recuperar en dicho ambiente hospitalario. Este tipo de respirador requiere intubación, pero son los médicos tratantes los que toman las decisiones de utilizar nuestro equipo. Y efectivamente el respirador RShela está diseñado para que a los pacientes puedan ser entubados los pacientes. Los primeros 2 respiradores RShela ya fueron entregados al Hospital Pedro de Betancur. Cada respirador está valorado en 5,000 quetzales. Estos sistemas superaron pruebas en maniquíes, animales y personas. Hoy fue un día complicado para el recuento de las personas fallecidas, son 49 en total. Esta cifra no la habíamos tenido desde el día de la actualización, en donde se unieron varios días, pero al parecer tenemos 49 fallecidos en una sola jornada, 10 de género femenino y son 39 de género masculino, de tal manera que el número podría ser el más elevado en las últimas jornadas o en toda esta pandemia, casi medio centenar de fallecidos en tan solo un día, lo cual es alarmante. De tal manera que tenemos pues aquí el número acumulado de fallecidos. Hemos superado, como decíamos, los 1,000. Hoy llegamos a 1,053. Ayer estábamos por 1,000, superando los 1,004, y hoy llegamos con 49 más a 1,053. De tal manera que hacemos esta relación a los 25,411 confirmados. El porcentaje se queda en un 4% de las personas que fallecen. Es una estadística que para Guatemala debería de ser un reto el bajarla, de tal manera que pues ese 4% disminuya a un 3% o quizás a un 2% como en otras naciones, pero es un número alto como lo hemos visto. Hoy también hay que hacer una aclaración en torno a estos números, a pesar de que son altos los recuperados y los fallecidos, y también tenemos una cifra menor en cuanto al número de contagios. Ha dicho el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que tuvieron un fallo en su sistema de cómputo durante 6 horas, por lo tanto los números pueden ser mayores, no hay que tener una ilusión óptica en cuanto a que tuvimos un menor número de contagios, o sea que también el número de fallecidos y el número de recuperados pudo ser mayor, pero eso se irá nivelando según un problema que el mismo Ministerio de Salud Pública ha dicho que lo resolvieron después de estas 6 horas en ese periodo de 24 horas que se evalúa cada día y que se reporta a la jornada siguiente. María René. Muchísimas gracias, Luis. Y si adherimos, por supuesto, parte de las cifras de fallecidos y demás, vamos ahora a trasladarnos hasta las autoridades del Hospital Regional de Occidente, ya que ellos confirmaron que 4 decenas de personas, así como lo está escuchando usted, han pues fallecido en ese centro asistencial a causa del COVID-19. El director del Hospital Regional de Occidente, doctor Giovanni Ortega, dio a conocer que en este nosocomio han fallecido 40 personas por COVID-19. El día de hoy ya tenemos 40 fallecidos en el Hospital Regional de Occidente. También evidenciamos de que de estos 40 fallecidos, 18 han llegado en un estado crítico, grave. Al cierre de esta edición se sumó una víctima más de tan solo días de nacido, lo que aumenta a 41 víctimas de COVID-19 en el Hospital Regional de Occidente.
Ortega también se refirió a la alarmante estadística que marca los resultados de los hisopados en el mes de julio. Tan solo del 1 hasta el día de hoy se detectan 70 casos positivos de COVID-19. Asimismo, nosotros hemos hecho un análisis de las pruebas que hemos realizado de los hisopados, y solo para ponerles un ejemplo, desde abril, la primera prueba que hicimos, pues corrimos 7 pruebas y de las 7 pruebas fueron negativas las 7 y así fue aumentando el contagio. Pero nos preocupa porque en los primeros días, desde el 1 de julio hasta la fecha, ya hemos confirmado a 70 pacientes en el Hospital Regional de Occidente y solo llevamos 7 días de estar trabajando en el mes de julio. Eso quiere decir que tenemos un índice de contagio del 40%. De 10 pacientes que llegan a nuestro hospital regional, a nuestras emergencias, a los que les realizamos el hisopado, salen de 4 a 5 positivos diarios. Indudablemente usted ya sabrá que si se protege tendrá poca posibilidad de contagiarse, de lo contrario podría ser una víctima más del COVID-19. Estamos de regreso con más noticias para todos ustedes. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, adelantó este día que el próximo domingo dará indicaciones del sistema de semáforo que implementará en el país para conocer el grado de contagios por municipio, lo que vendría a significar una desescalada en algunos sectores. Estamos preparándonos porque sabemos que esto va a pasar y tenemos que reaperturar la economía del país en las próximas semanas. El domingo vamos a anunciar lo que va a ser durante 15 días, que nos vayamos acostumbrando al sistema de alertas. Vamos a arrancar anunciándolo el próximo domingo en la cadena nacional, donde vamos a decir cuáles son los parámetros para una alerta verde, una amarilla, una roja o una naranja, perdón, que sería la tercera en la escala, y la roja. Cada uno de ellos va a medir los casos activos por cada 100,000 habitantes y nos va a delimitar lo que es posible hacer y no hacer, acorde a cada una de las alertas. De esa manera vamos a ir acostumbrando a nuestra gente en los próximos 15 días a que nos vayamos a ver cómo amanecieron las alertas en cada municipio. Vamos a poder estar monitoreando las alertas por municipio y poder atacar de lleno los focos de infección que hayan por municipio. De esa manera el municipio que mejor se porte, que menos contaminación tenga, porque todos pongan de su parte, porque todos usen mascarillas, se laven las manos, mantengamos el distanciamiento social, eso va a repercutir en menos casos. El premio va a ser que van a tener cada día más apertura a esos municipios. Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo. Y estamos evaluando la posibilidad de reiniciar el ciclo escolar en cuanto veamos que la curva vaya bajando y se sostenga, para que podamos tener la certeza y con las alertas poder decir, ok, en este municipio no hay problema, arranquemos porque no hay contactos, ya no hay contagiados o los casos son muy pequeños. Entonces las alertas nos van a servir para ir viendo también que de repente podamos ir adelantando en ciertos municipios el regreso a clases. Bajo este sistema de colores también se podrán ir reaperturando el proceso tanto de los hoteles como de los restaurantes, que además deben de cumplir otros requisitos. Y dos, dentro de este sistema de alertas está contemplada la hotelería. O sea, por ejemplo, municipio de Flores, estamos en el municipio de Flores, están bien portados, sus casos son mínimos, y la alerta es, por ejemplo, moderada. Eso significa, una alerta naranja significa, por ejemplo, que los hoteles pueden estar abiertos. Lo único que la restricción va a ser la alerta naranja o roja, por ejemplo, que puedan haber comedores, la gente puede comer en sus habitaciones para que no haya gente acumulada. De igual manera, los restaurantes van a recibir
un porcentaje de autorización de personas, acorde a la cantidad de metros que tiene el restaurante, va a ser la cantidad de personas que puedan estar sentadas, y con mecanismos de aislamiento. Los meseros o meseras tendrán que usar su careta, tendrán que usar guantes a la hora de dar los alimentos, en fin, normas que nos tenemos que acostumbrar a ellas. El plan de reactivación económica también contempla el abrir los aeropuertos, en donde las líneas aéreas y los pasajeros deberán cumplir con normas específicas. Nosotros estamos, como le digo, preparando el aeropuerto. El director de Aeronáutica Civil los puede acompañar para irles a explicar y que miren adentro las instalaciones, cómo nos estamos preparando para abrirlo. Es lo único que le digo que nos hace falta aquí, es el sistema de cámaras térmicas igual al del aeropuerto de Guatemala, de manera que las personas que vengan o que salgan puedan tener el control de la temperatura. De ahí todos los elementos de bioseguridad se han ido instalando y vamos a tener listos los aeropuertos en los próximos 15 días, 3 semanas. Una cosa es tener listos los aeropuertos y la otra es principiar a abrirlo. ¿De qué depende que lo abramos? Depende de varias cosas. Uno, el que la persona que venga a Guatemala tenga que traer una prueba según un protocolo establecida de COVID-19, que no puede ser cualquiera. No puede ser esas pruebas de embarazo que andan por ahí, sino que tiene que ser pruebas reales, con PCR, lo que va a hacer que tengamos una posibilidad muy remota de que la persona esté contagiada cuando venga a Guatemala. 2, vamos a hablar con las líneas aéreas porque necesitamos certificar los vuelos para que no haya ningún problema en cuanto a los sistemas de aires acondicionados y que puedan estos convertirse en replicadores de la enfermedad. Y 3, vamos a hacerlo de común acuerdo con toda Centroamérica, porque ahorita hay un país centroamericano que ya tiene impedimento de entrar a Europa, no somos nosotros. Europa acaba de cerrar varios países europeos a 7 países su ingreso, uno de ellos es un país centroamericano y tenemos que tener cuidado con nuestro vecino del norte, México, para que no tengamos mayores contagios. Los protocolos se van a establecer y yo esperaría que en las próximas 6-8 semanas los protocolos estén establecidos y estemos preparados para ir reabriendo los aeropuertos poco a poco. Acompañamiento al proceso de reapertura en nuestro país. Definitivamente el tema de reactivación económica hoy por hoy va amarrado totalmente al tema de salud. El presidente está iniciando todo este proceso totalmente coordinado con el Ministerio y la COPRECOVID. Como usted ve, el tema es básicamente salud, o sea, la reactivación inicia con una serie de estrategias en cuanto el presidente lo anuncia, de la mano con las acciones que nosotros como salud implementamos tanto a nivel departamental como municipal. Y aquí la intervención fuertemente de las municipalidades y de la sociedad civil. En torno a la reactivación económica se incluye la solicitud de más recursos para fortalecer el área de salud. En el nuevo presupuesto que se estará entregando al Congreso el 2 de septiembre va a haber un capítulo específicamente de reactivación económica que va también, diría yo, muy de la mano a esto en infraestructura vial, carreteras primarias, carreteras terciarias también, y lógicamente quisiéramos, a pesar de la rigidez presupuestaria que tenemos, en donde pues lógicamente vamos a tener que tener una mayor recaudación. Por aquí había una pregunta que la vimos ahorita en pantalla en tema de la recaudación, que también claramente las estrategias que se tienen en la SAT para incrementar la recaudación y subir la carga tributaria también nos va a permitir contar con una mayor cantidad de recursos. Entonces, el crecimiento económico, la reactivación económica, que esa parte de la apertura económica en tema salud va al desarrollo de la infraestructura hospitalaria y el equipamiento de muchos de los hospitales que sean nuevos o que ya tenemos existentes. El sector empresarial del país también se pronunció respecto al anuncio dado hoy por el presidente de la República en torno a la reapertura económica. Pues mire, todo lo que dé certeza
todo lo que sea reactivar la economía, iniciar la economía, nosotros lo vemos y lo aplaudimos. Es necesario ya. Este tema, como lo hemos hablado, Daniel, es el tema, este virus vino para quedarse, va a durar muchísimo tiempo, tenemos que aprender nosotros a cuidarnos nosotros mismos y tenemos que pensar en reabrir la economía. A medida que esto pasa, va a ser más el impacto en lo económico que en el impacto en la salud. Y sí, nosotros lo vemos importante que ya se inicie un proceso de reactivación. El reinicio de las actividades tiene que ir de la mano de protocolos que ya están, un reinicio también ordenado y que esto, pues, con toda la medida de bioseguridad que se ameriten, ¿verdad? El uso de mascarilla, distanciamiento social, tomas de temperatura, desinfección de lugares. En Chiquimula se tomó la decisión de cerrar los mercados municipales para evitar de una manera u otra la rápida propagación del COVID-19. Por aparte, después de conocer pues todo lo que está pasando en torno al COVID, también escuchen esto. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron cerrar los juzgados, tribunales y también dependencias administrativas del 9 al 23 de julio. El 6 de julio, la Corte Suprema de Justicia recibió un documento de los médicos del organismo judicial en el cual recomendaron la suspensión para el mayor número de órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas por 6 semanas, a excepción de los órganos jurisdiccionales que se consideren esenciales. Los galenos agregaron que al iniciar los contagios entre los laborantes, la situación se tornará difícil. Este 8 de julio, el Pleno recibió y escuchó las impresiones y recomendaciones de los médicos sobre la situación del nuevo coronavirus a COVID-19, que ha contagiado al 7 de julio a 117 colaboradores a nivel nacional. Los magistrados del Palacio de Justicia acordaron la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas del 9 al 23 de julio. Las autoridades basaron la decisión en la proyección de los datos publicados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Al 8 de julio, la institución informó que hay 25.411 casos. De estos, 20.638 están activos y 1.053 personas han fallecido por el virus. El Comité de Emergencia del Organismo Judicial a la fecha reporta 117 colaboradores diagnosticados a COVID-19, 11 se han recuperado, 3 han fallecido y 189 trabajadores están en cuarentena. El Pleno acordó que los juzgados de turno a nivel nacional prestarán el servicio por las próximas 2 semanas. Tenemos más información para ustedes. Las autoridades del Ministerio de Trabajo se refirieron al pago del bono 14 para la población asalariada. El Ministerio reitera que la prestación debe ser cubierta. Esto implica que en ningún momento ninguna de las 3 orientaciones basadas en ley que se hacen a partir de que estamos en esta situación de emergencia ocasionada por el COVID, debe entenderse que no se debe pagar la prestación. Para reiterarlo en positivo, todas las empresas están obligadas a pagar la prestación del bono 14 a los trabajadores y ninguna de las 3 orientaciones que se están haciendo implica una disminución de ese derecho laboral. Quisiera informar brevemente respecto a lo que establece el decreto número 13-2020 del Congreso de la República, llamado Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, dentro del cual se encuentra el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Este Fondo de Crédito para Capital de Trabajo fue constituido por un monto de hasta 2.730 millones de quetzales. Hoy en día, los que pueden participar en este fondo son tanto instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, así como cooperativas de ahorro y crédito. Cabe destacar que el destino o uso de estos recursos por parte de las empresas puede ser precisamente para poder financiar capital de trabajo y continuidad de las operaciones del negocio. En esto podemos hablar tanto el pago de salarios, tanto como el bono 14. Cabe indicar que estos bancos o instituciones han establecido ya convenios bajo el amparo del reglamento
de este fondo de crédito para capital de trabajo, en el cual se estarían obteniendo condiciones favorables tanto en términos de tasa de interés. El mismo reglamento indica que aplica una tasa del 6% para instituciones financieras y del 6.5% para cooperativas de ahorro y crédito, y periodos de gracia que pueden llegar hasta los 18 meses. Hemos considerado que estas pueden ser condiciones que puedan ayudar a facilitar por parte de las empresas el compromiso de el atender el compromiso patronal del cual emana el bono 14. La prestación debe cumplirse, el pago y el cumplimiento de debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación, y los patronos no quedan eximidos del pago de la prestación por las circunstancias o posibilidades que hayan ellos optado. Que el uso de la declaración jurada establecida en ley establece también la obligación de comprobar lo que corresponde a la no capacidad o la no posibilidad económica que presenta el patrono o las entidades en este momento. Esas circunstancias deben ser debidamente comprobadas y establecidas también bajo juramento. Por lo tanto, si el patrono o la entidad no cuenta con la posibilidad económica en este momento, pues puede ser uso de ese mecanismo. Sin embargo, no quiere decir que exime del cumplimiento de la obligación cuando éste tenga la posibilidad económica o cuando esto sea requerido en su momento por la Inspección General de Trabajo, porque esta información va a ser verificada de la mano con un proceso de inspección establecido para el cumplimiento de estas obligaciones. Es importante recalcar que la obligación no se pierde con el transcurso del tiempo, la obligación persiste. El trabajador tiene derecho a devengar esa prestación. Cómo sea devengar esa prestación es lo que está sobre la mesa y que se les ha puesto pues como las opciones, orientaciones que establece la misma normativa, no el órgano rector de trabajo, ¿verdad?, sino la misma normativa contempla dichas disposiciones y nosotros pues las hemos informado y comunicado. Si no hay cumplimiento al pago de dicha prestación porque no se hayan verificado las opciones legales o porque no se ha efectuado el efectivo cumplimiento de dicha prestación, pues corresponde al incumplimiento de normas de trabajo correspondiente de 6 a 18 salarios mínimos. Pues queremos manifestar que se van a llevar a cabo un plan de inspección relativo a este tema en específico para reiterar que pues el cumplimiento de la obligación debe ser el estandarte en primera línea, y si la empresa pues obviamente es inexacta en la información que haya manifestado en la declaración jurada y en los documentos que sean de soporte, pues queda sujeta a las responsabilidades administrativas y de ley, que como bien ustedes saben se encuentran contempladas no solamente en la legislación laboral, sino también en las legislaciones correspondientes en otras materias. Las personas que tienen suspendidos los contratos de trabajo, la obligación sigue persistiendo. Esto quiere decir las empresas que han hecho su provisionamiento como corresponde para cumplir con el pago de la prestación del bono 14, lo que tendrán que hacer es hacer el proporcional y no el pago total, atendiendo a desde el momento en que fueron suspendidas. Esto quiere decir, el pago correspondía a los 12 meses, que sería la totalidad, el salario completo, pero si en este caso ellos entraron en suspensión a los 10 meses, entonces los 2 meses siguientes fueron cubiertos por el Estado, no por el patrono. Entonces tendrá que ser el promedio de, en ese sentido, el promedio para el pago del bono 14. Tenemos más información de carácter nacional, y es que el Congreso de la República agendó una sesión extraordinaria para el próximo jueves para realizar la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. A las 10 horas del próximo jueves 16 de julio, el Pleno del Congreso de la República se reunirá para continuar el procedimiento de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. La convocatoria fue realizada por la Comisión Permanente. Convocamos a sesión para el próximo jueves porque tenemos que cumplir con el tema de la elección de las Cortes. Entonces, además, tenemos temas importantes en agenda legislativa, como también conocer el informe de la comisión de COPRECOVID. Entonces, tenemos que cumplir con ciertas cuestiones, y dentro de estas pues está la elección para la elección de Cortes. ¿La elección se va a llevar a cabo en el hemiciclo o en otro lugar? Desde el momento en el hemiciclo, porque para poder ir a otro lugar, para poder utilizar otro mecanismo, todo lo tiene que aprobar el Pleno. No es la Comisión Permanente la que puede decidir, ahora sesionamos en otro lado, sino que tenemos que llegar al Pleno, y el Pleno, si el Pleno decide,
y se aprueba, pues vamos a tener ya la opción de poder utilizar alguna herramienta y poder estar en otro lugar para poder sesionar. Según el orden del día aprobado por la Comisión Permanente, en la sesión también se conocerá la comparecencia de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19 y en segundo debate la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, también se refirió a cómo se va a agendar la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, que ha solicitado la citación del Procurador de los Derechos Humanos al Pleno. Derivado de la solicitud de organizaciones sociales, de iglesias que se han manifestado y que han enviado sus oficios acá, tanto al Congreso como a la Comisión de Derechos Humanos, manifestando su descontento por el actuar del Procurador. Consecuencia de ello, la comisión, la mayoría de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, tengo entendido que el día de ayer pues llegaron al acuerdo de poder citar al señor Procurador al Pleno del Congreso de la República. Estaríamos nosotros en la espera de esta carta y pues ya darla a conocer y poder programar la citación para el Pleno. El Procurador de los Derechos Humanos deberá comparecer ante el Pleno por no haber acatado en 2017 una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Llega el momento de despedirnos en esta noche de miércoles, María René, pero tenemos imágenes seguramente sorprendentes para nuestra audiencia. Y es que un automovilista, Luis, le provocó gran susto a una familia cuando su automotor se empotró en la vivienda. Y con estas imágenes nos despedimos y les deseamos feliz noche. Hasta mañana. En Calzada Siriaco Soto de la ciudad de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, se dio un percance en donde un vehículo con placas P389 HMC se empotró a una vivienda, esto debido a que el piloto conducía en estado de ebriedad, en donde únicamente hubo daños materiales en la vivienda. No se reporta ninguna persona herida. Al parecer, una persona de sexo masculino ingresó al domicilio del señor Jenner Hermán Puentes en estado de ebriedad. Eso es justamente lo que estoy tratando de investigar ahorita, porque nosotros estábamos adentro y resulta que, según los testigos, dice que venía, como está en estado de ebriedad, venía cruzando y vino a topar acá, retrocedió y al dar la vuelta no se ve, ahorita se quedó ahí porque no sé si arranque. Lo que queremos es ser justos también y llamar a una persona que conozca de esas cosas, ¿no? Que justo fue el propietario de la vivienda, no se aprovechó, llamó a un conocedor de puertas y albañil que evaluara los daños. Al lugar se presentaron elementos de la PNC para evidenciar lo sucedido. Pues venía el carro de allá, pero como el señor venía tomado de plano, se durmió. En esta área deberían de poner semáforos, porque siempre por los semáforos de arriba, por cortar vueltas se meten por aquí. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.